Attention. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es el relato más inexplicable, terrorífico y documentado sobre el Triángulo de las Bermudas, un caso tan extraño que desafía la ciencia, contradice la historia y destroza la lógica humana. Hoy te mostraré un suceso que ni los expertos, ni los pilotos, ni los investigadores han podido explicar. Un caso tan oscuro que durante décadas el gobierno lo ocultó. Prepárate, porque aquí comienza el caso más extraño del Triángulo de las Bermudas. Todo comenzó una noche tranquila de agosto. El cielo estaba despejado, el mar en calma, y el radar de la Guardia Costera de Florida no mostraba absolutamente nada fuera de lo normal. Eran las 11:47 de la noche, cuando el operador del radar, Michael Hayes, recibió una transmisión distorsionada que parecía venir de un avión. Pero no había ningún vuelo programado en esa ruta. La voz sonaba desgarrada, temblorosa, como si alguien hubiese visto algo imposible. Aquí vuelo, no sé dónde estoy. Las estrellas desaparecieron. El océano está brillando. La transmisión se cortó de golpe. Hayes revisó el mapa. Ni un solo avión estaba registrado en ese punto. Aún así, la señal reapareció 2 minutos después, más fuerte y más extraña. El cielo se está abriendo. Estamos atrapados en una luz azul. Parecía un piloto pidiendo auxilio, pero el código no coincidía con ninguna aeronave existente. La Guardia Costera contactó con la Fuerza Aérea. Ellos también habían captado la señal. Por protocolo, alertaron a los radares del Atlántico. Todos dieron el mismo reporte. La señal no correspondía a un objeto físico real. Sin embargo, no podemos ver el horizonte. El mar está subiendo, como si respirara. A las 11:55 de la noche, la transmisión final estremeció a todos. No es una tormenta, es algo vivo. Después, el silencio absoluto. Ese fue el inicio del caso más extraño jamás registrado. Tras horas de análisis, un descubrimiento heló la sangre de los investigadores. La señal correspondía a un código aeronáutico descontinuado desde 1972. Era el código del vuelo Blue Wave 327, un avión comercial desaparecido hace más de 50 años en pleno Triángulo de las Bermudas, sin dejar rastro. Pero lo más perturbador era que la transmisión coincidía palabra por palabra con una grabación archivada en los reportes originales del caso de 1972. Era como si la misma señal estuviera repitiéndose en el tiempo. Los expertos en comunicaciones no podían creerlo. Revisaron la onda, la frecuencia, la firma digital. Todo coincidía con un avión desaparecido medio siglo atrás. La prensa no fue informada. Este tipo de incidentes se mantenían en absoluto secreto. La Fuerza Aérea envió un escuadrón de reconocimiento hacia la zona exacta donde la señal se había originado. A las 03:12 de la madrugada, los pilotos del escuadrón informaron algo que jamás habían visto en sus vidas. Estamos observando un resplandor circular en medio del océano. Como un halo. Parece un anillo de luz azul. No corresponde a ningún fenómeno meteorológico. El radar del escuadrón comenzó a fallar. Las brújulas giraban como locas, y entonces una sombra emergió bajo el agua. Impacto visual de un objeto desconocido bajo la superficie. El agua vibraba. Parecía un gigantesco espejo líquido que respiraba lentamente. Los pilotos estaban a punto de presenciar el misterio más perturbador del triángulo. El océano se abrió en un estallido de luz azul de la superficie. Como vomitado por el mar, emergió un avión, pero no era un modelo actual. Era un clásico Boeing 707, oxidado, cubierto de algas, con las ventanas rotas y el fuselaje destrozado por décadas de erosión marina. Exactamente el modelo del vuelo. Blue Wave 327 desaparecido en 1972. Los pilotos no podían creerlo. Control, el avión está flotando, pero no debería poder flotar en ese estado. La aeronave parecía suspendida sobre el agua, como si una fuerza invisible la mantuviera en equilibrio. No había señales de vida, y sin embargo las luces internas comenzaron a encenderse una por una. Primero la cabina,
luego el pasillo, luego las ventanas, como si los pasajeros invisibles estuvieran regresando a sus asientos. Uno de los pilotos gritó: «Estoy detectando firmas térmicas dentro del avión, pero no hay nadie en el avión». Comenzó a moverse lentamente, como si intentara despegar desde el mar. En las hélices inexistentes sonaban en la estructura, crujían, y entonces algo peor ocurrió. Todos los instrumentos eléctricos del escuadrón se apagaron al mismo tiempo. Los aviones militares quedaron ciegos, sin radar, sin comunicaciones, sin brújula. Y en ese mismo instante, una última transmisión surgió desde el Boeing 707. «No pertenecemos aquí. Nos devuelven a luego». Una explosión de luz, y el avión desapareció otra vez. Horas después, el Pentágono exigió un informe completo. Los pilotos fueron interrogados durante 14 horas. Las grabaciones de radar desaparecieron del sistema. Todo fue clasificado como Proyecto Silencio Nivel 5. El gobierno sabía algo, sabía que esto no era nuevo. Existían archivos secretos que hablaban de vórtices electromagnéticos, rupturas temporales, zonas vivas del océano y objetos capaces de interferir con los instrumentos humanos. Pero había un archivo aún más oscuro. Un documento filtrado en 1998 mencionaba un fenómeno llamado el pulso del abismo, un ciclo que se repetía cada 27 años. En cada ciclo, algo surgía del mar, o algo era devuelto a él. El vuelo Blue Wave 327, desaparecido en 1972, más 27 años, andaba 1999. Aún hubo reportes de un destello azul ese año en ahora, sumando 27 años más en 2026. El caso estaba encajando, pieza por pieza, pero algo no cuadraba en la señal. Apareció un año antes, el ciclo se adelantó, y eso solo podía significar una cosa. Algo estaba alterando el triángulo, algo que estaba creciendo, algo que tal vez no estaba despertando. Un equipo secreto, llamado Unidad Hydra, fue enviado al triángulo a científicos, ingenieros, expertos en anomalías electromagnéticas. Su objetivo era claro: entrar al vórtice y descubrir lo que había al otro lado. En el equipo viajó en un submarino experimental llamado Abyss One, diseñado para resistir presiones extremas y distorsiones magnéticas. Durante las primeras horas, todo fue normal, pero al acercarse al punto X-47, donde el avión había emergido, los instrumentos se distorsionaron. Las brújulas giraron 180 grados. La temperatura del agua aumentó 15 grados en segundos, y el sonar mostró algo imposible: una gigantesca estructura bajo el océano, casi como una ciudad, edificios, formaciones metálicas. No puede ser natural. El sonar captó un pulso, un boom, ondas circulares. Golpearon el submarino, las luces parpadearon, el casco vibró. Y entonces vieron una grieta de luz azul que se abría lentamente como si fuese una puerta. Los científicos estaban a punto de cruzarla. Dentro de la grieta había un espacio inmenso iluminado por un resplandor azul. Allí se alzaba algo que jamás imaginaron: una ciudad intacta, gigantesca y metálica, con torres que parecían vivas. Era como si la estructura respirara, latiendo en un pulso constante. Esto no es humano, y tampoco es natural. Las paredes tenían símbolos que brillaban al acercarse. Parecían reaccionar al miedo, a la voz, al movimiento, como si la ciudad fuera consciente. Pero lo más perturbador estaba en el centro: un enorme domo metálico, del tamaño de un estadio, y dentro, en estructuras aéreas suspendidas, parecían aviones, barcos, submarinos, todos en perfecto estado, como si hubieran sido guardados o estudiados por algo. El Blue Wave 327 estaba allí, en completo, intacto, sin un solo daño, pero no había personas, ni cuerpos, ni restos, como si los pasajeros hubiesen sido borrados de la existencia. El equipo sabía que no debían estar allí, pero era demasiado tarde. El pulso comenzó a intensificarse en la ciudad,
estaba despertando y ellos estaban dentro. Las luces de la ciudad cambiaron de azul a blanco, algo se estaba acercando. Los sensores detectaron un movimiento masivo en punto de una de las torres. Surgió una figura gigantesca, formada de luz y metal líquido. No tenía forma humana. Era como un ser electromagnético antiguo uno, que parecía observarlos desde 1000 ojos que no eran ojos. El equipo sintió una presión en la mente, como si el ser intentara comunicarse. Palabras surgieron en sus pensamientos, pero no eran palabras. Eran emociones agrupadas en ideas. No sois amenaza. No pertenecéis aquí. La simetría se rompe en la ciudad. Vibró en el agua, burbujeó en el vórtice, se cerraba en el ser, extendió una especie de brazo de luz hacia ellos, en el abismo. One comenzó a ser elevado sin control. Los investigadores gritaban, a la comunicación con la superficie se perdió allí. Y entonces el ser proyectó una imagen en sus mentes, en un mapa del triángulo, a un pulso, a una fecha, 2026. Luego todo se volvió blanco. Cuando el equipo abrió los ojos, el submarino estaba flotando en la superficie, a la luz del amanecer. Iluminaba el océano, pero algo estaba muy mal. Habían pasado solo 3 horas desde la misión. Sin embargo, al revisar la radio recibieron un mensaje devastador. Unidad Hydra. ¿Cómo sobrevivieron? Los dimos por muertos hace 3 días. El submarino había desaparecido del radar por 72 horas. Completas, pero para ellos solo habían sido minutos dentro del vórtice. Había una distorsión temporal. Uno de los científicos revisó su cámara. Las grabaciones mostraban algo imposible. Cuando el ser se acercó, su forma cambió. Tomó la silueta de un humano luego la de un avión luego la de una criatura marina gigantesca, como si pudiera leer y replicar las memorias de quien lo observaba en el triángulo. No era una zona maldita, era una interfaz, a un punto de contacto, a un lugar donde el tiempo, el espacio y la materia no funcionaban igual, y alguien o algo lo controlaba. El equipo fue llevado a un centro de investigación militar allí. Uno de los científicos, en shock, reveló la verdad. El ser nos mostró el futuro. Algo ocurrirá en 2026. Algo que abrirá el vórtice por completo. A las autoridades estaban aterradas. A la ciudad, el ser, las desapariciones en todo, formaba parte de un ciclo, pero esta vez el ciclo no iba a cerrarse. El ser les entregó una advertencia. En forma de visión, en el triángulo liberará algo. No absorberá barcos y aviones, sino que expulsará algo desde el fondo, algo colosal, algo que ha estado creciendo durante siglos. Los científicos llamaron al fenómeno el despertar del abismo. Un mes después, una señal volvió a aparecer, a la misma voz del piloto del Blue F-327. La misma frase: no es una tormenta, es algo vivo. Pero esta vez, la señal no venía del océano, venía del aire. Desde 12.0 metros de altura, un radar captó un objeto gigantesco, saliendo del mar a cientos de metros de largo. Una estructura viva, respirante, cubierta de luz azul en el ser que Hydra vio. No era el único punto en la ciudad entera. Estaba despertando el océano rugió, las nubes se abrieron y todos los sistemas eléctricos de la costa este colapsaron. Los gobiernos del mundo entraron en alerta máxima en el caso. Fue sellado como la mayor amenaza no humana de la historia. La verdadera pregunta quedó flotando en el aire. Si eso que emergió no era hostil, ¿qué era lo que estaba huyendo del fondo del triángulo?